Hola, bienvenidos a todos. Nuevamente Luis Oconini, aquí con nuestro podcast Kaizen for Life, Kaizen para la vida. En mi podcast hablamos de temas de gran interés, pues para todos, para mejorar en lo personal, para mejorar en lo empresarial, con temas de filosofía, metodología, herramientas, casos de implementación y muy especialmente entrevistas. Y el día de hoy me honra presentarles a una persona que aprecio mucho, que conozco hace muchos años. Ella es Eva Alfaro. Ella es una especialista en transformación interior, con una sólida formación académica y también con una nutrida trayectoria por años de formación y también de experiencia práctica. Su enfoque es integrador y práctico. Parte de sus propias vivencias son lo que la han hecho su libro, que hablaremos el día de hoy. Y esas vivencias, pues ella nos platicará algunas que funcionan, algunas que no. Así que somos científicos de la vida, estamos siempre probando. Pero lo más interesante es que su enfoque es integrador. Y bueno, me da muchísimo gusto recibirte, Eva. Me gustaría también que tú te presentaras y nos dijeras quién es Eva Alfaro Galván. Y bueno, bienvenida. Un gusto tenerte. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ti por tu invitación. Efectivamente, como dices, ya son muchos años de que nos conocemos. Y bueno, en eso que platicas dentro de esos años de conocernos, pues como recordarás, pues todo inició porque estudié primero, pues finanzas en el TEC, ¿no? Hablando un poquito de mi parte como profesional. Y luego con el tiempo, pues bueno, hice la maestría en administración, ahí mismo en el TEC, y con la especialidad en alta dirección. En ese tiempo yo inicié primero por toda la parte financiera. Fue donde empecé a trabajar en los bancos como asesora financiera. Pero ¿qué sucedió? Que yo me di cuenta ahí, Luis, que aunque me dedicaba a las finanzas, la mayor parte de mi tiempo se me iba en escuchar a las personas en sus situaciones personales. Por ejemplo, cuando yo trabajaba coordinando toda la contabilidad del estado de Monterrey, cuando antes era Vital, el banco que hoy es HSBC, yo recuerdo que fíjate que la mayoría de las personas, Luis, me llamaban para decirme, es que tengo problemas con el gerente, es que tengo problemas con el ejecutivo de cuenta, o es que vino un cliente y me gritoneó y me desmotivé, o es que de repente la empresa no me está dando lo que yo busco, y situaciones de ese tipo que eran muy comunes. Entonces ahí es cuando yo me empecé a confirmar que aunque yo había estudiado finanzas, te puedo decir que yo creo que el 70% de mi tiempo era escuchar las situaciones por las que estaban pasando otras personas y que solo cuando yo les daba una orientación para solucionar lo que emocionalmente los estaba bloqueando para trabajar, es entonces que ellos podían trabajar y enfocarse. Y uno podría pensar, híjole, pues si a Eva se le iba la mayor parte de su tiempo en escuchar a las personas, pues no le iba a ir bien para lo que la contrataron, ¿no? Pero la realidad es que no, porque yo te puedo decir que la mayor parte del tiempo que estuve allí ocupé los primeros lugares, muchas ocasiones en las métricas que ellos hacían para medir mi trabajo contable. Entonces yo empecé a deducir que ese tiempo que a mí me iba en escuchar a las personas era bueno en el impacto del resultado de lo que a mí se me había contratado. Entonces ahí yo empiezo a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Adicional a que fíjate, Luis, que hace algunos años, ponle tú son unos 10 años, recuerdo que encontré un folder lleno de correos que yo imprimía de lo que los gerentes, los ejecutivos de cuentas y los cajeros me mandaban por correo, porque en aquella época, te estoy hablando del 98, pues ya sabes que no eran las redes sociales de hoy, ¿verdad? O sea, no había lo de hoy, no había cámaras, no era como hoy. Entonces eran puros correos donde vi que me decían, oye, Eva, gracias por escucharme. Oye, Eva, gracias por el resumen del libro que me enviaste. Y recordé cómo yo, fíjate, desde esa época, yo ya tenía ese feeling, ¿no? O ese deseo por de verdad enfocarme en ayudar a las personas a poderlas como orientar en la parte mental y emocional. Y para mí eso fue una prueba muy clara, aún ya decidiéndome yo dedicarme a esto desde antes, desde hace ya 18 años. Pero cuando encontré esa carpeta dije, mira cómo se va notando, ¿no? Lo que realmente en el fondo nos mueve a cada uno y lo que nos vamos a terminar dedicando de una u otra manera, ¿no? Eso es como por el lado de donde inicié. Pero yo desde la adolescencia te puedo decir que me empezó a encantar todos los temas mentales.
comenzando, como dices, hablando un poco de mí, no tanto solo de lo profesional, sino yo como persona, porque mi padre fallece cuando yo tenía 16 años, entonces él fallece como de golpe, de un día para otro, y eso obviamente pues me trajo situaciones mentales y emocionales fuertes y más gente aparte en la adolescencia, y En yo de esa ahí edad. dije, o me rescato a mí misma o quién lo va a hacer. Claro que en su momento que el psicólogo, que el psiquiatra, ¿no? Lo que era adecuado en ese momento, pero yo me di cuenta que necesitaba ayuda diario, Luis, diario, mental y emocional. Y dije, ¿quién me va a dar esa ayuda diario? Nadie, ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra, ¿quién te va a atender 365 días al año? ¿Qué decidí desde esa edad tan chica yo? Decidí autoentrenarme. Eso es lo que decidí hacer y empecé a estudiar a Tony Robbins, a Deepak Chopra, te hablo del 91, 92. Louis Hay, Wayne Dyer, el método Silva del control mental, Ogmandino, todo lo que se usaba en esa época. Y te puedo decir que desde esa edad, desde los 16, me he puesto a estudiar también de manera autodidacta a todos estos grandes autores, ¿no? Como Deepak Chopra, como Eckhart Tolle, ¿sí? Como Marianne Williamson. Yo seguí a través de los años y más desde el año 2002 a enfocarme ya no a leer sus libros, Luis, sino a entrenarme porque, como sabes, el autoentrenamiento es básico, ¿no? Para que uno pueda seguir evolucionando en la vida. Entonces, eso es lo que te puedo contar como manera resumida de cómo he ido adquiriendo esos conocimientos, o sea, cómo ha sido esa trayectoria de prepararme hasta también llegar a irme a entrevistar directamente, pues, con el doctor Deepak Chopra. Me fui a San Diego, estuve platicando con él, me fui a Nuevo México con Tony Robbins, también he estudiado con Eckhart Tolle y bueno, eso ha sido como un poquito en resumen lo que hay detrás de esa decisión de pasar del área de finanzas a después dedicarme completamente a hacer lo que hoy soy, que es Mind Coach. Mind Coach. Interesantísima tu historia, Eva, muchas gracias. Y bueno, fíjate lo que yo veo también interesante como ingeniero, yo estoy pensando como ingeniero. Pues, ¿cómo en tu trabajo aplicaste el tema de 20-80, 80-20, en donde decías, yo tuve magníficos resultados, dedicando alrededor de un 20, un 30% de mi trabajo, impactando en un 80% de los resultados? Pero por otro lado, también decías algo muy interesante. ¿Qué pasaba a mi alrededor? Alrededor en donde tenemos personas, donde tenemos situaciones, procesos mentales, donde tenemos que tomar decisiones y en donde generalmente en un trabajo, en la vida en general, pues existen patrones de comportamiento, existen situaciones que nunca las aprendimos en la escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, y que son de gran impacto para nuestras vidas. Entonces, pues ahí es súper interesante ver cómo una cosa te lleva a la otra. A mí me gusta mucho dentro de tu historia, pues que has escrito también libros y muy en especial me gustaría que habláramos de tu libro, que es un bestseller de Pequeñas Modificaciones, Grandes Cambios, que es una obra que te tomó 8 años escribir, en el cual pues integras tus vivencias, tus historias con clientes, herramientas prácticas que tú defines 150 herramientas en 4 diferentes niveles. Y además, pues que te has documentado, como bien lo comentabas, de más de 40 autores, ¿verdad? Para facilitar transformaciones internas profundas y que han impactado de manera de mucho beneficio para tu vida. Entonces, nos interesa mucho saber en ese aspecto de tu libro, en la práctica como Mind Coach, como que ayudas profesionistas, emprendedores, empresas a manejar pensamientos, percepciones, emociones, actitudes que son necesarios para la vida, en donde pues también ofreces sesiones personalizadas, cursos online que ya nos explicarás un poquito más a detalle. Pero bueno, me gustaría, pues ahora que ya nos comentabas qué te llevó a interesarte al tema de estos hábitos y la mejora personal, si hubo, bueno, ya me comentaste también, desgraciadamente, la pérdida de tu padre, en donde hubo ese momento decisivo en el que descubriste ese poder de los pequeños cambios, de las pequeñas modificaciones. Pero no sé si adicional a eso, al encontrarte en un trabajo donde sabías que tenías que involucrarte, resolver problemas y sobre todo, como bien dijiste, escuchar a la gente. Si hubo algún momento adicional decisivo que cambió tu forma de pensar para enfocarte ahora pues en el descubrimiento de la mente, de las relaciones interpersonales, de cómo te convertiste en coach personal. Si quieres platicarnos un poquito sobre eso, Eva. Claro, claro que sí, Luis. Fíjate que fue en el año 2005 cuando un director de una empresa
que también conozco a él, de ahí del TEC también. En una conversación que tuve con él me dijo, oye, Eva, te voy a invitar a una plática, va a venir una persona, una mujer que viene de otro país, te hablo del año 2005, y me dijo, y te va a interesar lo que ella hace. En el 2005, ya ves que aquí en México eso del coaching era inexistente prácticamente. Y lo sé por qué, porque yo tomando diplomados en universidades de prestigio, yo les preguntaba a los consultores y nadie me sabía decir exactamente qué era o explicarme realmente en qué consistía. Era como pura información teórica, pero no había mucho. Y recuerdo que cuando él me invita a esa plática en el 2005, yo le escucho a ella y ella era una coach, era de otro país de Sudamérica. Y para mí todo era novedad, de hecho para todos los que estábamos ahí era novedad. Y me acuerdo, fíjate, desde ese día, Luis, desde ese 2005, cuando yo le escuché a ella, dije, me voy a dedicar a eso. O sea, inmediatamente sentí una conexión que dije, esto es a lo que me voy a dedicar. Pero ¿qué sucede? A veces en la vida tú detectas a qué te vas a dedicar, pero luego sigue el cómo. O sea, yo el qué lo definí, pero el cómo fue muy complejo porque no sabiendo nadie qué era, cuáles certificaciones de qué, si pues me decían, pues no sé, y me ayudaban a investigar qué había aquí, qué había allá. O sea, tuvieron que pasar otros 2 años. Sí, 2 años donde yo experimenté muchas cosas mentales y emocionales en esa búsqueda de me voy a dedicar a esto, pero ¿cómo me dedico a esto si nadie me puede entrenar en esto? ¿A dónde me voy o dónde lo estudio? Yo sabía que, por supuesto, el número uno era Tony Robbins, pero no daba cursos para convertirte en un coach. En esa época no había eso. Entonces era, ¿cómo mezclo? O sea, mi mente en esos 2 años estuvo pensando, ¿cómo mezclo todo lo que yo he aprendido ya desde que soy adolescente, lo que te platicaba de las enseñanzas de los grandes, realmente grandes, en el manejo no teórico de la mente, sino como ahorita decías tú, en el manejo práctico, en la aplicación real de seres humanos que sí han transformado la vida de millones, no con teorías, con aplicaciones prácticas? Entonces, mi cerebro comenzó a pensar en cómo mezclo lo que es en entrenamiento en el coaching con todo lo que dice Deepak Chopra, con lo que dice Cartol, ¿no? Con lo que dice Wayne Dyer, con lo que dice Louis Hay, con lo que dice el método Silva del control mental. Entonces yo fui homologando, ¿sí? La mezcla de todo esto para encontrar una forma que realmente ayudara a que las personas pudiéramos cambiar, pero cambiar de veras. Eso fue uno de mis principales motivantes detrás de por qué decido volverme Mind Coach. Porque yo lo que dije es, yo quiero encontrar una estrategia, Luis, después de yo vivir muchas técnicas, que ahorita obviamente te estoy resumiendo 20 años, ¿verdad? En unos pequeños minutos para mostrar un poco por qué decido convertirme en mi propia coach primero que nada. Porque yo me doy cuenta que después de experimentar yo muchas técnicas y de acudir con diferentes tipos de profesionistas en el manejo de la mente, a mí en lo personal, yo veía que no avanzaba, pues yo no veía un proceso donde realmente mi conciencia se incrementara y donde mis habilidades de autodominio fueran notorias, donde yo de verdad dijera, ahora sí, ¿cómo sé cómo manejar mi mente y mis emociones? La mera verdad, no. Y yo veía que pasaban años y años y años. Entonces, en el 2007, al fin me recomendaron a alguien en la Ciudad de México, para obtener una certificación en coaching. Me voy a México, la tomo, regreso y empiezo a investigar y se abre otra que también era nueva en esa época aquí y esa certificación duró más de un año, aquí en Guadalajara también. Y bueno, ya con esas certificaciones, ¿sí? Empiezo yo a darme cuenta de que al mezclar eso con lo que yo ya conocía, sí empecé a notar que de verdad podía ayudar a las personas a otro nivel, Luis, porque era algo muy importante, tú sabes, en todas estas filosofías, orientales, es que tu más profunda intención es la que se va a notar en los resultados que tienes con los demás. Es decir, que no eres alguien que solo hace las cosas por ser un buen profesionista, porque eso, desde mi perspectiva, lo que me dedico, pues es caer un poco en lo superficial, sino cuando tú logras conectarte con lo de adentro tuyo y dices, ¿qué me mueve a mí? Como lo que decía el doctor Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, ¿no? Que cuando ya ves que estaban en los campos de concentración, una estrofa que a mí me impactó mucho y la menciono también en mi libro es esta donde él dice que estando en una reunión, ¿no? Con todos los presos en condiciones infrahumanas que todos conocemos, él se puso a observar por qué había personas que aún en esas condiciones tenían motivación hasta para contar chistes. Dice que en esos momentos, fíjate, se olvidaba de quién eran y se podían concentrar a tal grado en el presente que disfrutar lo poquito que tenían, ese instante bastaba para recobrar la motivación y las ganas de vivir.
aunado a que él descubrió que las personas, cuando tenemos claridad de por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, eso es lo que nos hace seguir adelante. Y por eso es que yo me convencí, Luis, con esto que te platico, mentalmente dije, si yo quiero ayudar realmente a un profesionista, quiero ayudar a un empresario o un emprendedor a que disfrute su existencia, ya que logre sus metas, necesita ser con la base de una transformación interna, porque solo cambiando de adentro voy a sostener lo que está afuera. De otra forma, no se sostiene. Yo lo vi con tanta gente cuando era yo primero empleada, cuando me tocaba escuchar a otras personas y yo decía, es que de esta forma no lo van a poder sostener. Y cuando pasa el tiempo y en el año 2011, que me voy a ver a Tony Robbins a Los Ángeles, me decía, es que cuál es otro parteaguas que dije, híjole, esto fue lo que me empujó yo ya a escribir mi libro. Yo para el 2011 ya tenía algunos años de dedicarme a ser mind coach, ¿no? Porque ya es que inicié alrededor de finales de 2007, inicios de 2008, ¿no? Pero Tony Robbins dijo una frase, Luis, que a mí me impactó, ¿no? Dijo bien claro, dijo, coach es solo aquel que ha dado resultados en su propia vida. Y cuando yo escuché que él dijo eso, tú sabes, uno de mis más grandes mentores y ahora sí que ídolos desde mi adolescencia, dijo eso y yo estaba ahí a unos pocos metros de él, eso sí me cambió a mí. Y dije, ah, caray, pues entonces, ¿qué estoy haciendo, verdad? Porque ¿de qué me sirve yo tener un conocimiento y volverme erudita, si lo quieres ver así, en la materia, si yo no sé qué se siente aplicar lo que le pido a otro? Y dije, yo no puedo ser una persona incongruente. Entendí que nunca iba a ser perfecta, estamos de acuerdo, no puedo aplicar a la perfección todo, pero sí comprendí, Luis, que necesitaba ser congruente con lo que yo le estaba enseñando a otro y yo misma vivir las estrategias. Y ahí fue el parteaguas donde dije, voy a empezar a escribir un libro donde yo vaya narrando lo que voy viviendo al aplicar las herramientas de todos estos autores que estamos ahorita platicando y voy a hacer un comparativo a través de los años de las estrategias de lo que yo encontraba, por ejemplo, que un autor como un Joe Dispenza, por qué se contraponía con lo que decía Cartol, porque todo eso me generaba mucha confusión mental y mucho ruido. Decía, pero él habla del futuro y Eckhart Tolle habla del presente. No entiendo, o me enfoco a crear un futuro o vivo en el presente y de verdad no lo comprendía. Hasta que empecé a tomar a todos los autores que más conocía, que tío que eran alrededor como unos 40 y empecé a comparar lo que decía uno y lo que decía otro. Y fíjate, empecé a llevar diarios, diarios por años, Luis. Desde antes de decidirme a escribir un libro, yo ya tenía escritos diarios con 10 años de información. Y como ya tenía eso, dije, de aquí en adelante, más lo que ya tengo, voy a empezar a crear un libro con lo que veo ahí, más lo que observo en mis clientes, lo que veo que les funciona, lo que veo que les impacta, y de ahí van haciendo entonces la idea de crear lo que se convirtió en un libro que, como efectivamente comentas, tomó muchos años porque trae toda esta investigación, que hasta unos personas que probablemente conozcas también de ahí del TEC, que son físicos, doctores en física cuántica, ellos les platiqué y me decían, es que Eva, es que eso que hiciste es prácticamente una tesis de doctorado. Me dice, eso de investigar, de tener el experimento aplicado, ¿no? De registrar los cambios a través de los años y de tener las evidencias de la modificación, dice, es prácticamente lo que hacemos cuando nos enfocamos a investigar de esa forma y por eso fue que lo transformé en libro, ¿no? Entonces, brevemente, eso es lo que hay detrás del haber dicho, necesito escribirlo para impactar también en la vida de otros y que no tengan que batallar tanto, ¿no? Súper, súper interesante y gracias por compartir todo ese compendio de trabajo práctico y aplicado en tu vida y en otras personas que seguramente están cambiando la vida de otras personas, ¿verdad? Nosotros en Lean Six Sigma Institute tenemos en nuestros cinturones, tenemos diferentes niveles de cinturones. El básico, el fundamental, se llama White Belt, cinturón blanco. Y dentro del cinturón blanco, pues tenemos varios temas que son básicos, totalmente básicos. Y uno de ellos es calidad personal. Y eso es porque dentro de la calidad, a veces pensamos que calidad se da en los productos o en los procesos, pero realmente la calidad empieza con las personas. Las personas desarrollan la calidad de los equipos, la calidad de los equipos, la calidad de los productos también, de los procesos, de la empresa y al final, pues la calidad que se ofrece a los clientes. Entonces, por eso para mí es tan importante el tema de calidad personal
en donde pues todos somos seres humanos, todos sentimos, tenemos nuestros pensamientos, estamos buscando siempre la búsqueda del ser, de desarrollar nuestro ser a través de diferentes metodologías, pero la verdad es que ha costado mucho tiempo y mucho trabajo y como lo decía Eckhart Tolle, pues imagínate qué tantas personas han muerto por tanta ignorancia. Dice que simplemente en el siglo pasado murieron más de 100 millones de personas por el nivel de ignorancia del ser humano, de no conocer el yo y la felicidad dentro de uno mismo. Entonces, por eso quisiera hacerte la siguiente pregunta. Con todo tu conocimiento, para ti, ¿cuál es el objetivo del ser humano? Fíjate, Luis, que es algo que también mucho tiempo me cuestionaba y hoy siento tenerlo como con más certeza y esa certeza te la da escuchar a otros, ¿estás de acuerdo? A ti mismo y escuchar los puntos de vista de más personas. La realidad es que, pues uno de nuestros objetivos principales o misiones como ser humano, yo te lo separaría en dos grupos. Un grupo es como la misión independiente de cada quien, o sea, es decir, por ejemplo, en mi caso, pues creo haberla encontrado. ¿Cómo lo sé? Porque cuando me decidí dedicar a esto, Luis, a diferencia de cuando era empleada, yo llegaba a una empresa y decía, pues esta empresa me gusta para 2 años, no para tres, a lo mejor 5. Pero cuando yo encontré esto, yo dije, ¿cuántos años me veo aquí? Dije, para siempre. Sí, o sea, dije para siempre. Eso no hubo una duda porque se unió, como dijimos, a mi propósito de vida, a mi misión, a mi objetivo que era pues ayudar a las personas y a que manejen mejor su mente para que disfruten su oportunidad de vivir y de existir y puedan convertirse en el ser humano que vinieron a ser. Eso es muy importante para mí. Eso es como mi misión. Y en los demás, te digo que todos tienen la suya, ¿no? Tú tienes Ujú, la tuya en tu propósito personal, de profesión, a través de transformar empresas, pero todos tenemos la otra. Y la otra misión, sí te podría decir, Luis, en base a lo que he estudiado, lo que veo, lo que vivo y observo en otros, es que todos tenemos la misma misión en la otra. La otra segunda misión es lo que mencionaste hace un rato, encontrar la forma de en esta oportunidad de vivir y de existir, vivirla con dicha, vivirla con sabiduría, vivirla con inteligencia. Eso te diría que es la misión universal. Todos la tenemos, pero como bien comentabas hace un rato, muy pocos la logran. Pero ujú, esa misión es pareja, eso no está ni en duda, y más como ahorita platicabas de Cartol, como vemos los grandes maestros de la historia como él, como Krishnamurti, desde Sócrates, desde Platón, cuando Jesucristo, o sea, todos decían lo mismo, fíjate, lo dicen y lo dudamos. ¿No? Está como, ya ves la historia esta del limosnero que estaba sentado sobre la caja y ujú, que le decían, oiga, ¿y ya vio en qué estado sentado que hay adentro? Y dijo, pues no, siempre agarro la misma caja y me siento en ella. Hasta que un día alguien le dijo, ¿por qué no la abre para ver qué hay adentro? Y un día la abrió y estaba llena de dinero. Y entonces esa caja es lo que se nos dio y que nos distraemos demasiado pensando que solo el éxito profesional importa. Como en lo personal me tocó ver, he visto personas, Luis, yo creo que obviamente tú también a lo largo de tu historia, que lo tienen todo, ujú, pero todo a nivel, todo. La empresa gigantesca, ¿estás de acuerdo? Con miles de empleados, una empresa próspera, una familia que los ama, salud, juventud, hasta físicamente atractivos y que te digan, pero todo eso no me hace sentir contento y no me hace sentir feliz. ujú, ¿Por qué? Porque la otra misión, ¿estás de acuerdo? La que está fallando. Tienen 100 en la misión de prosperidad, 100 en la misión de sus negocios, pero en la otra misión que platicamos, la de tener dicha, la de aprender a vivir, la de desarrollar sabiduría e inteligencia emocional, no la tienen desarrollada. Entonces tienen un 100 perfecto en la otra, pero observa, ¿de qué les sirve en el plano humano no tener ese balance que ahorita que mencionabas de esa mejora continua, constante? Que debe ser un equilibrio, ¿estás de acuerdo? Entre las dos misiones. Sí, por supuesto, la profesional, la empresa, hay que triunfar, sí, pero debe crecer a la par de la otra misión y entonces sí te conviertes en un ser humano exitoso y pleno, ¿no? integral, así es. Sí, totalmente. Fíjate que he estado leyendo tu libro, me ha gustado mucho y pues ahí me gusta mucho cómo hablas de los cambios pequeños que pueden generar transformaciones profundas y también pues lo divides tu trabajo en 4 etapas, ¿verdad? En el Ujú. cual integras 150 o 155 herramientas, no estoy muy seguro. Así es. Ujú. Entonces, me gustaría que primero nos dijeras por qué crees que solemos pensar que solo los grandes cambios son efectivos
Y también, pues, que nos platiques un poco de las diferentes etapas, del por qué hacer pequeños cambios, qué significa cada una de las etapas y si nos quieres dar alguna idea de las herramientas de cada una de ellas, sería muy interesante porque básicamente lo que has hecho es un compendio de grandes maestros que están enfocados en temas muy simples. O sea, realmente si tú lees cada una de las herramientas que vienen en tu libro, pues son cosas muy prácticas, muy compactas en las cuales no estás metiendo rollo ni nada de eso, simplemente vas al punto de lo que la persona debería de saber. Entonces, bueno, platícanos, ¿por qué crees que solemos pensar que solo los grandes cambios son efectivos y cómo tu libro, llevado en esas etapas, practicando pequeñas herramientas, nos llevan a grandes cambios? Fíjate, Luis, que es porque es una creencia. Es que en la humanidad se desarrolló mucho la creencia de que solo lo complejo, lo que tiene 80 pasos, lo complicado es lo que sirve y lo que funciona. Y si me voy un poquito más al origen de eso, tiene que ver con el manejo del ego en la mente humana, porque el ego humano está programado, vamos a llamarle, mira, se le puede llamar ego humano, se le puede llamar sombra, ¿sí? Se le puede llamar estados emocionales de baja energía como la frustración, la ansiedad, la angustia, la preocupación. Todo ese condicionamiento mental que se nos ha dado desde que la humanidad es la humanidad ha hecho que nuestro cerebro le preste atención solo a lo que considera complejo, porque al ego le gusta mucho las cosas, volverlas complejas, convertirlas en problemas y en Mm, cosas complicadas. Es parte de la naturaleza humana, es así. Entonces, ¿qué sucede, Luis? Cuando llega a nosotros una respuesta demasiado simple, yo creo que obviamente tú, que eres experto en procesos, lo has visto, como cuando les dices una respuesta demasiado simple, dudan y te dicen, no, pero dame la bibliografía de 500, ¿no? Porque mientras más me expliques, más seguramente lo voy a dominar. Y me voy también a un ejemplo que ha pasado mucho actualmente, Luis, en el tema del manejo de la mente, y seguramente te ha tocado ver, es que le están volviéndolo bien complejo cuando nos explican que si los péptidos, que los neurotransmisores, que el cortisol, ¿no? Cada vez, si te fijas, son términos más complicados que honestamente, de verdad, a profundidad, solo lo entiende una cuestión, un neurólogo, o lo va a entender de verdad un neurocientífico, personas ujú, especializadas en eso, que por supuesto han buscado volverlo más popular. Pero luego le preguntas a una persona, ok, si estoy contento porque entendí lo que es el cortisol y el impacto que tiene toda la cuestión interna de los químicos del cerebro, lo entiendo. Y les digo, ¿y sabes cómo se aplica eso? ¿Sabes realmente cómo modificar esa química de tu cerebro realmente? Entonces, si te fijas, ¿qué sucede? Es un engaño de la mente. La ah, mente te hace creer que si tú dominas la teoría de algo y más compleja y montones de libros, esa teoría te va a transformar. Pero la mm, realidad nos dice que eso es mentira y no funciona así la mente, ni en una empresa ni en un ser humano. Entonces, creo que es como si tú les dijeras un montón de información y ya porque tienen la información lo van a aplicar. Claro que no lo van a aplicar. Si no hay una metodología detrás, si no hay un entendimiento, si no hay, como se dice, ese clic en el cerebro de la persona donde ujú, dices, ya le hizo clic, ahora sí sé que lo va a aplicar y lo va a vivir. De hecho, es donde empieza mi libro. Ahí empieza, donde empiezo a comentar yo que yo me estaba convirtiendo en una especie de biblioteca. Mentalmente yo era una biblioteca. Me podían preguntar casi lo que fuera, Luis, y quizá también tiene mucho que ver mi capacidad de memoria, que es muy alta. Entre mi memoria y mi capacidad de razonamiento lógico, pues yo podía contestar lo que fuera. Pero realmente era cuando yo te platicaba la Tony Robbins, lo sé vivir, o sea, realmente sé aplicar todo lo que estoy diciendo. Y entonces empecé yo a entrenar a mi mente en base a lo que observaba en otros autores, a creer, fíjate Luis, que sí era posible que las personas con pequeños pasos realmente tuviéramos una transformación. Como el clásico ejemplo, ¿te acuerdas de este ejemplo, Luis, de creo que era el plomero, por así decirlo, ¿no? Que no podían solucionar esta cosa compleja de una máquina, que le movían una cosa a la máquina y otra, y casi venían 5 expertos con doctorados y nadie le hallaba. Y hasta que alguien llegó y le dio un golpecito, ¿no? El clásico ejemplo que le da un golpecito y la máquina empieza a funcionar a la perfección. ¿Por sí, qué? Porque no se trataba de buscar las soluciones más complejas, las teorías de no sé cuánta cosa, cuando en la realidad lo que ocupas es ser estratégico y muy certero en la aplicación de algo para que pueda tener un impacto en la vida de una persona.
Y por eso, como bien mencionas, mi libro está lleno de pequeños tips, cosas muy simples o muy sencillas. Mira, me voy a la más simple, fíjate, a la más sencilla que te voy a comentar. Todo mundo la repite, la veo en redes sociales, todos la dicen. Viene desde la época, yo creo que, híjole, de Buda, de más atrás, y es esta. Y clásica también de las enseñanzas orientales, que basta con que prestes atención a tu respiración, la vuelvas profunda durante el día la mayor cantidad de veces posibles para que tengas una transformación en todo tu estado mental y emocional. Todo mundo lo dice en las redes, pero yo pregunto, ¿cuántos crees de los que lo mencionan que realmente lo aplican todos los días? La cantidad de veces que sea necesaria durante el día. Muy pocas, yo pienso, muy Muy pocas. Y pocas. estoy de acuerdo contigo, fíjate, en este tema del mindfulness, el estado de presencia plena, de conciencia plena. Pues sí, tienes toda la razón. Te hablan de cuestiones de neurocirugía, de todo el tema de las neuronas, cómo funcionan, la amígdala, mil cosas teóricas. Pero al final, todos a lo que llegan como conclusión es algo muy simple, que es precisamente eso, estar en el momento, identificar tu respiración y por más simple que parece, de veras, somos, bueno, son muy pocas las personas que realmente lo practican, tal vez los grandes maestros, Jesús, Buda, y muchas personas que ahora gracias a personas como tú, que han traído todos estos conocimientos, pues ahora lo están empezando a vivir. Y parece increíble que apenas hasta este momento de la historia de la humanidad se está convirtiendo en algo tan importante y tan relevante que, por cierto, todavía no está como parte de nuestra instrucción desde la primaria, la secundaria, la universidad, la prepa, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, súper, súper interesante. Sí, fíjate, ahorita, eso que comentas, efectivamente, Luis, nadie nos entrenó para eso, nadie nos entrenó para eso. Y ese es otro de los objetivos de mi libro, como bien comentas. Mi libro tiene la intención de volverse un entrenador, por la forma en que, como bien comentas, con una forma más sencilla de expresarme, ¿no? Con Mm. herramientas prácticas que van directas, sin entrar en tanto detalle de la historia de la herramienta, ¿no? Que vino allá de hace 200 años, cuando está bien, hay libros que lo mencionan y está bien, pero el mío tiene otra función. O sea, tiene la función de que desde que lo tomes y donde lo abras, porque también me han retroalimentado mucho las personas que lo han leído, que han notado eso. Me dicen, es que tu libro, me dicen, una vez que lo acabas de leer completito, dice, se vuelve como alguien, se parece a ti, me dice, como si tú fueras un coach al lado mío, que de repente digo, ay, jole, ¿cómo arreglo tal cosa? Me voy al índice que ya ves que es muy largo, pero muy cortito a Ujú. propósito, es a propósito de la forma en que está hecho el libro. Y veo el tema en concreto y siempre encuentro, me dicen, como algún tema que tiene que ver con algo que en ese momento estoy viviendo y no sé Mm. cómo resolver. Porque esa es la intención de haberlo separado en 4 capítulos. Porque cada uno de esos microtemas están relacionados con situaciones que vivimos en la vida personal y profesional, ya sea como líder, ¿estás de acuerdo? Como papá, como Mm. pareja, ¿sí? Con un cliente, con un proveedor, con el vecino, con las dudas que tienes de repente en la vida, con esos espacios donde el silencio, ¿no? Hay un silencio que no sabes para dónde moverte en la vida. Entonces, Ujú. yo lo que busqué fue meter como en las diferentes etapas que los seres humanos tenemos en la vida, situaciones rápidas que tú leas en un párrafo, esto es lo que necesito hacer, lo pongas en práctica y vas a tener una modificación mental en el momento en que lo apliques. Ahora, como menciono en mi libro, una transformación, igual que se transforma una empresa, se transforma un ser humano. Va a requerir tiempo, va a requerir dedicación, va a requerir compromiso, ¿no? Y conocimiento y amor propio para que tú puedas seguir adelante con las estrategias y no decir, ay, el día de hoy respiré bien todo el día, palomita para mí, qué bueno, pero sabes que al día siguiente empieza otra nueva vida de 24 horas. Y eso que hiciste Sí. ayer, esas 24 horas, qué bueno que lo hiciste, pero el siguiente día empieza uno nuevo y vas a tener que volver a sostener 24 horas, ¿estás de acuerdo? Ujú. Lo que aprendiste ayer, más las nuevas estrategias de ese día. Y el día siguiente, ¿estás de acuerdo que es como el malabarismo? Así Vas es. a ir añadiendo herramientas y estrategias nuevas que van volviendo a tu cerebro lo que realmente es la mejor estrategia que se nos dio, o sea, ahora sí que nuestro creador nos dio
para solucionar lo que enfrentamos nos lo dio aquí. Es Así, ahí y es donde tenemos que primero que voltear a ver para entrenar esa parte. Entonces, la intención de los 4 capítulos que me comentabas, Luis, es porque los separé por herramientas de nivel uno y luego herramientas de nivel 2, herramientas de nivel 3 y herramientas de nivel 4. ¿Por qué los separé así? Porque como eran muchas herramientas cuando yo acabé de escribir el libro, dije, es que son muchas, pero si yo las clasificaba, yo veía que había unas que eran como primero para entender la base de lo que es la mente y luego evolucionar a, ok, ya entendí lo que es la mente y ahora cómo manejo la emoción. Y ujú, después de ahí, más fuerte a cómo manejo las relaciones con otros seres humanos, desde la familia, porque ya ves que lo más complejo en un ser humano, y obviamente lo has visto en las empresas, es la relación con otro, no ujú. arreglar una máquina. Porque arreglar una máquina, pues una máquina sí tiene un proceso establecido, ¿estás de acuerdo? Así De es, vez en cuando no le hallas a la máquina, pero siempre llega algún ingeniero y de alguna manera la va a poder arreglar. así Pero es. el ser humano somos totalmente cambiantes. No somos los mismos ni fisiológicamente, ni neurológicamente, ni nada del niño que fuiste, del adolescente que eras, del joven que fuiste, ahora del adulto maduro y del anciano que si Dios quiere vas a ser. Así es. Cada etapa va a tener diferentes connotaciones y retos. Inclusive también, si eres un emprendedor, tienes un tipo de retos. Si eres empresario, tienes otros. Si eres profesionista independiente, vas a tener Mm, otros. Si eres un empleado, vas a tener otros. Si decidiste ser padre, tienes otros. Si no lo fuiste, vas a tener otros. Si te casaste, tienes unos. Si decidiste no hacerlo, tienes otros. ¿A qué voy? O sea, la vida humana, ¿estás de acuerdo que es el elemento con más variaciones que existe así en es. todos los aspectos? Entonces, no voltear a ver, ¿estás de acuerdo? Al origen de todo, que eres tú mismo, y restarle la importancia, ¿no? Creyendo que porque ya tomé un curso de 2 días, ya estuvo, soy un experto. No. O sea, esto es un cambio, una constante. Entonces, esa es la intención del libro, hasta que los llevo al cuarto nivel, donde ya en el cuarto nivel ya hablo de cosas todavía más profundas de lo que los grandes autores como un Eckhart Tolle, ¿no? Como Deepak Chopra, como un Krishnamurti ya nos dice, es que esto es a lo que vas a ir llegando si tú te transformas. O sea, ¿cuál es la promesa detrás de la conveniencia de que yo cambie? Porque eso es bien importante. O sea, ¿por qué me conviene a mí cambiar? Porque si yo voy cambiando, Luis, mis relaciones con otros, mi estado emocional, mi paz interior, mi claridad mental, me va a permitir disfrutar de cada una de mis 24 horas al día que yo tengo para existir. Voy a Ujú, dormir mejor, me voy a sentir mejor, voy a lograr más metas, pero metas que contribuyan a que yo me sienta mejor. Fíjate, no sueños que se conviertan en pesadillas, claro. no metas que se transformen como lo he visto en muchísimos empresarios. Eso es una característica clara del empresario es no distinguir en el momento en que una meta ya se convirtió en una carga, ¿estás de acuerdo? En una sobreexigencia tan grande de sí mismos que la insatisfacción se vuelve su herramienta de motivación para cambiar y lograr objetivos. Y si lo ves con lógica, una persona, una vez un cliente, dueño de una empresa, me acuerdo que me decía, es que Eva, a mí lo que me mueve es la insatisfacción constante. Y le decía, ok, en pequeñas dosis, pero si así vives, no va a haber cosa en tu vida que te satisfaga. Es decir, vas a seguir creando negocios, empresas, vendiendo, ingresando. ¿Y de qué te va a servir si no estás disfrutando nada? ¿Qué va a pasar? Esa parte tuya se va a activar y te va a exigir por los siglos de los siglos más sucursales, más tiendas, más empleados, ¿sí? Porque Mm, nunca vas a llenar el vacío. Y al final de cada una de esas tiendas, tú vas a seguir sintiendo más vacío porque nunca se ha coordinado tu avance mental con tu avance exterior, ¿no? así es. Sí, totalmente. Fíjate que ahora que hablabas de los pequeños hábitos desarrollados constantemente, y bueno, tú eres financiera, me recordó al tema del interés compuesto. Es como una forma de interés compuesto en la cual, como dices, vas incrementando los conocimientos, los vas aplicando y cada vez te conviertes en una mejor persona, mejor preparada para la vida, ¿verdad? Quisiera Sí. preguntarte, Eva, también, ¿cómo es el proceso de coaching que tú llevas a cabo? ¿Qué perfil tienen tus clientes? Y sobre todo me interesa conectar esa parte personal, ese impacto personal con el impacto en las organizaciones.
Fíjate que efectivamente, como bien dice Luis, sí tienen una característica, porque yo me preguntaba, a ver, ¿cómo son las personas que buscan lo que yo me dedico a hacer en particular y la forma en que yo lo hago? Bueno, primero que nada, la forma en que yo lo hago, en qué se diferencia de otras formas de hacerlo? Bueno, en mi caso, Luis, yo decidí, cuando decidí ser Mind Coach, es que mi principal objetivo no era solamente ayudar a una persona, como he platicado, sino generar un impacto de tal forma que el cambio que tuviera esa persona perdurara a través de los años y se fuera volviendo exponencial. Es decir, que una vez que se pone en marcha el camino de la mente, la persona pudiera por sí misma ir deduciendo a través de sus experiencias en la vida cómo cambiar. No específicamente porque le dije, mira, se cambia con un paso del 1 al 10, ¿eh? Y tú sigue el paso del 1 al 10 y cambiarás. Dije, eso no es verdad. La mente humana no funciona con pasos. Una empresa sí, pero una mente humana no funciona así, por la variabilidad de circunstancias con las que se va a enfrentar. Así es. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo vi que lo que funcionaba, Luis, era con las personas tener una mezcla entre el razonamiento lógico, entre el darles información teórica, pero precisa y concisa en relación a lo que ellos están viviendo y buscando cambiar, y la implementación de llevar a la práctica lo que ellos buscan mejorar. Entonces, para mí la combinación de las tres cosas, del incremento del razonamiento lógico, de la impartición del conocimiento teórico más la aplicación, eso es lo que yo decidí hacer en el proceso en el que yo me dedico. De tal forma que yo siempre les digo, al final de este proceso conmigo, les digo, no va a ser aquí como cuando a veces tomas cierto tipo de herramientas o de estrategias donde quien te ayuda domina la herramienta, de momento te sientes bien, pero estás de acuerdo que te vas de ahí, quitas el contacto con la persona y vuelves a caer en los mismos patrones. ¿Por qué? Porque el otro profesionista nunca te aclaró sus secretos detrás de que tú te sostengas. Claro. Entonces la persona pues sí se siente contenta, se siente eufórica, es la palabra adecuada. Es una euforia que te da porque te sientes bien y dices, ya la hice. Pierdes el contacto con ese profesional que te estaba ayudando y vas para atrás. Y a veces hasta atrás, más atrás que antes, porque dices, híjole, ya supe lo que es sentirse bien y ahora ya no sé cómo hacerlo yo. Eso es lo que yo sí estoy comprometida a hacer con cada persona que va conmigo, a entrenarlos. Por eso yo soy una entrenadora. O sea, más allá del concepto de la técnica de coaching, Luis, más bien yo decidí ser una entrenadora mental, no tanto en sí por el hecho de ser una persona certificada en coaching, no. Yo decidí convertirme en qué significa ser realmente un entrenador mental. Entonces yo realmente lo que hago es entreno a la otra persona que tengo enfrente de mí y voy supervisando semana tras semana durante esas 12 semanas, superviso Sí. por los resultados que la persona está obteniendo y las preguntas que hago y luego el propio razonamiento lógico que me dan ante ciertos cuestionamientos que yo hago, me voy dando cuenta, la persona sí está siendo entrenada. Es decir, voy supervisando que cada semana el aprendizaje le queda en el inconsciente por el tipo de entrenamiento que yo tengo, como te platicaba, mezclado con todos los autores que yo estudio, voy teniendo técnicas específicas para decir, esta persona ya cambió. ¿Y por qué lo sé? En primer lugar, son muchos factores de respuestas que me dan, pero hay algo en la fisonomía de un ser humano, en la forma en que te mira, es algo que yo me he ido entrenando y yo noto cuando un ser humano ya cambió, algo en su mirada se modifica y digo, ya cambió, lo siento. Y aparte es una energía que yo siento cuando estoy con la persona. Luego digo, ya cambió, sé que lo que le estoy diciendo ya lo entendió. Y claro, al final, fíjate, las personas al inicio empiezan con esta duda o este temor, oye, ¿y si voy a cambiar? Y voy a poder sostener eso por mí mismo y claro, ya con la certeza que hoy tengo, después de 18 años, les digo, te lo aseguro, nada más hay que hacer lo que te estoy comentando poco a poco y ten paciencia, les digo, tente paciencia, porque la desesperación te bloquea, ten paciencia. Y efectivamente te puedo decir que prácticamente todos, como conforme vamos avanzando en las sesiones, ahí como en la deseaba sesión, porque son 12 me dicen en la 10 ya entendí por qué dices todo lo que me dices, es verdad. O sea, me dicen ellos, llego a tener tanta claridad de quién soy, fíjate, quién soy yo, no quién me dicen que soy, no lo que la teoría dice que debería de ser, no, quién es Luis, quién es Eva realmente,
que Ujú. difícilmente yo podría caer en una inconsciencia tan profunda como la que tenía. Es que no puedo dar marcha atrás porque ya lo entendí, sé quién soy hoy. Ahora, eso no hace que con el tiempo, como les explico, no tengan caídas, Luis, porque estás de acuerdo que si yo dijera eso sería mentir. Así El es. ser humano por naturaleza, como yo les explico, cuando a veces pasan los años, y a lo mejor 2 años, 3, 4, 5 años, y de repente algunos vuelven, no para tener el programa completo, pero estás de acuerdo que es normal el ajuste, son Así es. ajustes. Me vuelven por Totalmente. 2 sesiones, tres, a lo mucho cuatro, pero después de años, años, ¿eh? Y me dicen, Eva, me he sentido muy bien todos estos años, pero como que ahora que me volví papá, algo se me movió. Hay que hacer un O ahora, ajuste, hay que actualizar y hay que exacto, ver que también qué cosas nuevas tienes en la experiencia que exacto. vas acumulando, ¿verdad? Sí, hay personas que me buscan, fíjate, ya pasaron 10 años, Luis, de que tuvieron las sesiones y me dicen, es que me funcionó muchísimo, pero recurro ahora porque no sé, ahora voy entrando a los 50, tengo otra Ok. edad. Y en Claro. esta nueva edad me estoy replanteando Ujú. que no soy el que te buscó hace 10 años, ¿estás de acuerdo? O sea, tengo muchas inquietudes, me ha pasado con muchas personas entrando a esa edad, ¿no? O los que entran a los 60, donde me dicen, en esta nueva etapa, ¿cómo quiero aprovechar ahora mi vida? Mis prioridades no son las que eran hace 10 años. O sea, ya no me interesa lo de antes, no veo lo económico como lo veía. Entonces, en esa otra etapa, ¿estás de acuerdo, Luis? Es normal que digan, te quiero volver a buscar, porque son cambios que no eran los que esa persona en ese momento vio como prioridad. Eso es Claro. normal y esa parte está bien, ¿no? Entonces, eso es en resumidas cuentas, lo que yo hago. Y me dices, ¿y qué tipo de cliente es el que me busca? Bueno, ahí se va dando la respuesta poco a poco, ¿no? Las personas que van entrando en esas etapas, ¿no? Ya sea porque los 40 o los 50 o los 60 o entra, de repente es más común las personas de 30 y tantos, estás de acuerdo, ya de 35 que se empiezan a cuestionar el quiero vivir mejor. Así es. Pero hay otro rasgo característico, aparte de todo lo que comenté, Luis, de las personas que deciden acudir a mí, y ahí te va cuál es. Este es creo que lo que he notado más en común en todos, fíjate. Todos son personas que cuando acuden a que yo los apoye, ya son personas conscientes de sí mismas. Ujú. Ese te puedo decir que es el parámetro en común en todos, ¿eh? Es decir, ninguno de las personas que a mí me han buscado en estos 18 años han sido personas que se quejan de los demás, personas que culpan a otros o que culpan a la economía. Fíjate que ninguno, ahora, aclaro, Correcto. ninguno de ellos dominaba nada de su mente. De hecho, te puedo decir que muchos de ellos ni siquiera habían leído un libro, yo creo que de crecimiento personal en su vida, ¿eh? Muchos no, Ok. muchos sí. También tengo personas que los leen y les apasiona, Ujú. ingenieros, contadores, abogados, algunos se dedican a producción de cine, o sea, eso es en general. Pero lo que sí te puedo decir es que ya son personas como que por su historia de vida, Luis, dicen como que esto, si yo no cambio, nadie va a cambiarlo por mí. Creo que eso es bien importante. Ninguno está inconsciente de sí mismo, ¿eh? Ninguno. Por supuesto que es ahí donde yo ya entro y hago que eso que ya tienen, esa semilla que ya se despertó por diferentes situaciones en su vida, porque ya sabes, la historia les dio trancazos, si lo quieres ver así, pero cambiaron, pero llegan a ese punto que, sí, ya sé eso, pero ¿qué hago con lo que sé? Pues ya entendí todos esos conceptos, sé que están ahí, pero yo necesito que alguien me ayude a aplicarlos, que no se me vayan años de mi vida en esto, ¿estás de acuerdo? O sea, que sea algo práctico, que sea más rápido, que me ayude a entender más de golpe, porque lo que menos tienen tiempo personas, ¿estás de acuerdo? Como ellos o como tú, pues es el tiempo. ¿No? Así es. Como para decir, le voy a invertir 500,000 horas al día o voy a leer como Eva 200 libros de crecimiento. No lo van a hacer, ¿estás de acuerdo? No lo van a hacer. Entonces vienen conmigo, yo ya hice todo eso para que yo en poco tiempo les pueda dar todo el conocimiento, la información y la estrategia para que lo implementen de inmediato. Qué Porque eso es lo que interesante. se busca. No buscan cambiar de inmediato porque creo que todos han tenido la suficiente sabiduría, lo he visto en 18 años, para entender que no es de inmediato. Eso también lo tienen en común, ¿eh? Como que sí, por ya su experiencia de vida en los negocios o entendieron que una empresa no se creaba de la noche a la mañana, Ujú. comprenden que esto toma tiempo, pero sí comprenden también que quieren implementaciones inmediatas. Fíjate, implementaciones inmediatas, aunque el cambio no sea inmediato, ¿no? Claro. Totalmente interesantísimo. ¿Cómo los llevas por caminos cortos en un tema tan interesante y tan importante que, pues como dices, puede ser motivo de un doctorado y que tú ya se Ujú, los estás dando listo para procesar? Fíjate que hay una frase en tu libro que me gusta mucho. Dice, el problema no es la forma de ser, sino
la forma de reaccionar. Eva Alfaro, me gusta mucho esa frase. Platícanos un poquito cómo fue que nació en ti esa frase. Porque fíjate, Luis, que yo me daba cuenta que en este camino del cambiar podemos caer en una autoexigencia y en muchísima confusión, y más ahora con las redes sociales, ¿estás de acuerdo, Luis? Por todos lados te venden la idea de aplica esta estrategia y la otra, pero no están conectadas entre sí. ¿Y sabes qué es lo que genera? Yo lo viví, y eso sí te lo digo con una certeza del 100%, ¿eh? Estar viendo tanto video de transformación sin parar, lo único que hace un ser humano es bloquearle la capacidad de razonamiento y de ejecución. Yo no lo recomiendo, no es así. Como todo en la vida debe ser a cuentagotas. ¿Estás de acuerdo que es más importante la consistencia que la cantidad de cosas que haces durante el día? Porque si haces un montón hoy, mañana otro montón, el domingo otro montón, pero estás de acuerdo que no hay consistencia en lo que estás haciendo, pues te conviertes en una persona muy buena para ejecutar, pero no estás llegando a ningún lugar en particular, porque el cerebro nos engaña haciéndonos creer que hacer mucho es lograr metas y objetivos, pero si eso mucho que hago no está encaminado estratégicamente a ningún lado, pues sí que bueno que hagas mucho, pero no estás llegando a ningún lugar en particular. Entonces, esa frase de que aquí lo importante está en la manera de reaccionar, sino en mi forma de ser, lo deduje a raíz de estar estudiando todo esto, porque yo me daba cuenta que no se trataba de modificar nuestra esencia. Luis, te voy a poner un ejemplo. Sí, de esencia. Hay personas que desde muy chiquitos, por ejemplo, no sé, son muy tímidos o así se considera, ¿no? Mucha gente es que es muy tímida, les da miedo hablar en público, ¿no? Entonces, no se trata de que cuando vengan conmigo yo los transforme en el sentido de nunca más serás tímido. No, 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 porque irme hasta el punto, y más si lo tiene desde niño, es muy Ujú. complejo. Eso se puede, pero vete cuánto tiempo tomaría. Lo que sí se hace es, ok, con esa característica que yo tengo, ¿sí? ¿Cómo puedo funcionar mejor o cómo me la brinco para Ujú. solo enfocarme en las reacciones donde me impacta la timidez, no en todo tu ser? Porque imagínate toda la timidez, es que ver la palabra timidez no solo ser tímido, es todo el impacto en todas las áreas de tu vida donde te afecta. Entonces, si somos prácticos, es dime específicamente en qué te afecta el ser tímido. Pues sabes qué, me afecta mucho cuando me paro a dar una conferencia, entonces te voy a ayudar. Eso sí lo modificamos de ya, donde te esté impactando en particular. Eso es ser práctico en los diferentes rasgos que tienes de tu personalidad. Claro. Entonces vamos a modificar donde impacta en tu forma de ser, en donde te está afectando a ti. ¿Y cuál es la magia de esto, Luis? Conforme vamos modificando esos pequeños detalles, la persona sí tiene un impacto tal que con el tiempo deja esa timidez totalmente. Pero fíjate Claro. la estrategia, no me voy directo órale, vamos a dejar de que Algo seas que necesites tímido. y que te funcione en un aspecto específico de tu vida. Interesante. Exactamente, porque si no, Interesante. nunca acabaríamos, Luis. Claro, Imagínate, pues no, en 3 meses yo no podía hacer eso. ¿Y quién? De claro, toda tu personalidad, en todas las áreas que impactan, no solo en donde tú alcanzas a detectar que te importa esa timidez o la explosión del enojo, que es muy clásica también en los directivos, ¿no? Bueno, poco a poco, vámonos primero donde más te está generando un impacto, pero como el cerebro no distingue, ¿sabes qué? Ya esa persona ya no se enoja con sus niños chiquitos, lo logró. Ah, pues el cerebro lo que distingue es un triunfo y dice, ya estoy aprendiendo a no enojarme. Entonces va a irlo logrando al rato con sus subordinados en la empresa. claro. Como consecuencia, ¿estás de acuerdo del impacto del cambio que tuvo en un área de su vida? Entonces, eso es lo que yo realmente hago, Luis. O sea, tratar de ser muy estratégica en esos 3 meses para trabajar, para ir de fondo a donde está el impacto real de la persona. Entonces, tiene una modificación y por eso es que te mencionaba que con el tiempo la persona va a cambiar, a fuerzas va a ir cambiando. Claro. Pero es algo que voy distinguiendo. O sea, aquí el truco más importante está cuando yo estoy enfrente de la persona, Luis, yo distinguir junto con la persona cuál va a ser la clave. Así es. Ese es el trabajo que yo hago con la persona, porque la persona cuando se sienta, aquí te lo digo fácilmente porque estoy poniendo un ejemplo, pero cuánto tuve yo que indagar, ¿estás de acuerdo con la persona y su Ujú. inconsciente y su consciente Para para entender. detectar, claro, que era en el caso de él, es la timidez la que lo tiene así y vamos a arreglarlo específicamente en esta área. Ese es mi trabajo que yo hago junto con la persona. Interesante.
Fíjate que yo soy un estudiante de la vida, me interesa muchísimo todos estos temas, he estado leyendo libros, me leí el libro de Deja de ser, El hábito de dejar de ser tú, Ujú, me leí recientemente también el momento presente de Edgar ujú. Tolle. Eckhart, ujú. ¿Cómo se llama el libro? Perdón, El poder de la El hora. poder de la hora. He leído también Date un respiro de Mario Puig, etcétera. Ujú, Estoy muy interesado en el tema y como bien decías, todo eso se reduce a un punto específico, el vivir el momento. Y hay una herramienta muy especialmente que quiero hacer referencia, la herramienta 87 en tu libro, que dice cómo tranquilizar la mente. ujú. Entonces, no sé si nos quieras dar en 2 minutos cuál es tu Ok. mensaje para esa herramienta. Bueno, miren, ¿cómo tranquilizar la mente? Ahí, como tú dices, lo resumí. La verdad es que son varias estrategias, pero las más claves de lo que a mí, de lo que yo misma vivo, ahí sí te puedo decirlo, yo misma vivo, porque al ser yo quien imparte, pues también yo vivo, ¿no? Cada que tengo una persona enfrente, pues el reto que esté enfrentando, muy seguramente yo también lo enfrento en otras áreas y aspectos de mi vida. Entonces, a mí, yo lo voy a decir como en primera persona, a mí, ¿qué me ha servido más? Mira, número uno es guardar silencio. Necesito guardar silencio. En cuanto yo empiezo a sentir que me altero, por la razón que sea, necesito inmediato silencio. Es decir, necesito apartarme a algún lugar para poder estar unos, aunque sea 5 minutos conmigo misma y empezarme yo a hacer mi propio coach. Me cuestiono, ¿qué me puso así? ¿Qué me está haciendo sentir así? ¿Puedo solucionarlo de inmediato o no lo puedo solucionar de inmediato? Siempre tengo mi cuaderno a la mano. Eso siempre les recomiendo, ¿eh? Un cuaderno a la mano. No podemos dejar todo a la memoria porque, como sabes, se satura. Y si se nos satura el disco duro, nos da ansiedad. Así La es. ansiedad llega por la saturación mental porque no puedes pensar, entonces todo el cerebro hace cortocircuito, el cuerpo hace cortocircuito y te da un ataque de pánico o de ansiedad. Por eso es, escribe, 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 escribe hasta que estés vaciando la información. Entonces me doy unos minutos para escribir lo que traigo, detectar si hay algo que puedo hacer en el momento y si no, si lo puedo hacer en el momento, tomo la nota e inmediatamente lo ejecuto. Si no lo puedo hacer, pongo rápido en un cuaderno las ideas que tengo para poderlo solucionar y pongo en qué momento me vuelvo a hacer una cita conmigo mismo para poder atender esa situación de mi mente. El siguiente paso inmediato es respirar profundo. Eso yo ya lo tengo muy claro, lo he visto que sí funciona, de que funciona, funciona. Pero ¿qué sucede? Cuando tienes ansiedad, te bloquea la respiración. Eso es que es uno u otro. O tienes ansiedad o respiras bien, ¿eh? Porque la ansiedad bloquea esa atención del presente. Esa es su función, bloquear la atención del presente para que siga siendo el mismo de siempre y nunca cambies en tu vida. Es una estrategia, un truco de la mente. Entonces, eso es lo que empiezo a hacer, Luis. O sea, conectarme conmigo misma, cuestionarme lo que estoy sintiendo, respirar profundo y aceptar, fíjate que eso es bien complejo, porque te lo digo fácil, pero yo que tengo practicándolo años sé que es complejo, aceptar mi estado emocional, ¿va? Porque lo que inmediatamente va a querer hacer la mente contigo es pelear y defenderte del estado emocional malvado y perverso que quiere acabar contigo. Entonces es un enemigo el estado emocional. Entonces surge ese otro yo que pelea y pierdes toda tu estabilidad y tu balance. Entonces, lo resumo, siéntate contigo mismo unos 5 minutos, cuestiónate lo que traes un poquito, ¿sí? Indaga, toma nota, respira profundo, no 5 veces, las veces que sea necesario hasta que sientas que el cuerpo empieza a tranquilizarse, aunque sea un poco, no esperes llegar a la perfección, no funciona así. Eso es Mm, una vez al día y tienes que hacerlo varias veces al día. Y muy bien. después acepta tu estado emocional y no pelees contra él, ¿va? Eso es la estrategia que les puedo comentar y que esto requiere de un entrenamiento diario, ¿va? Que no se desesperen, esto es un entrenamiento de todos los días. Qué interesante. No, pues ha sido todo un placer hablar contigo, Eva. La verdad es que es un compendio de muchísimo tiempo. Lo que podemos resumir aquí en una hora es Mm. el compendio de muchos años, de mucho trabajo, y te felicito porque siempre has sido una persona brillante. Como estudiante, cuando te graduaste recibiste una mención honorífica, cuando te graduaste en la maestría también, y lo sigues haciendo ahora en la maestría de la vida. Yo creo que pues en las tres decisiones más importantes de la vida que son qué estudio o qué voy a aprender, como decías, tenemos que aprender todo el tiempo, no nada más lo que estudiamos, sino qué aprendo para la vida. Número dos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra misión en la vida, tanto en lo personal, así como también en la contribución al mundo.
Y bueno, también el tercero es con quién nos juntamos, ¿verdad? Ya sea pareja, amigos, etcétera, compañeros, que disfrutemos realmente eso. Y bueno, yo creo que has encontrado un camino muy interesante que nos inspira a todos, porque pues todos sin excepción queremos ser felices, queremos vivir el presente, queremos entender quiénes somos y por qué estamos aquí, apartar, yo creo que todas esas turbulencias de la vida que nos ponen en el pasado, en el futuro y que nos hacen reflexionar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que tu libro nos ayuda a llegar más rápido, un camino más corto por todo eso que tú ya viviste y que muchas personas están viviendo, pero que definitivamente no siempre hay una guía tan simple, tan detallada y que además, como dices, se convierte en otra Eva que está ahí con ellos, de Ujú, alguna manera un coach. Y yo creo que es muy interesante también que, que el público que ve este podcast se contacte contigo. Voy a poner todos los datos ya en la edición específica donde pueden contactarse contigo. Y pues agradecerte muchísimo esta gran oportunidad, felicitarte por tus logros que has tenido y que sigues teniendo y que seguirás teniendo. Y pues para cerrar, si tuvieras que resumir tu filosofía de vida en una frase, Eva, ¿cuál sería? Fíjate que sería con esta que una vez me llegó a la mente, fíjate, Luis, es, no es lo mismo estar consciente que tener conciencia. Estar consciente es darte cuenta de las cosas, pero tener conciencia es cambiarlas. Cambiar las cosas. Wow, qué interesante. Pues muy bien, Eva, pues ha sido todo un placer Muchas nuevamente. gracias. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última, esperemos que sea la primera de muchas en donde nos gustaría ver ya a lo mejor algunos casos prácticos, Claro. algún tema de cómo es ese proceso al detalle. Pero por lo pronto, pues te agradezco mucho y también a todos los que nos ven, compren el libro de Eva. Yo lo estoy leyendo, me parece sumamente interesante y bueno, pues seguiremos en contacto, Eva. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Gracias. Luis, a ti también por tu invitación y también felicidades por ser un profesional del nivel que eres tú, que se Muchas interesa gracias. también por su mundo interior. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están aquí viendo también. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.